صل على سيدنا محمد. ¿Qué significa el vínculo firme? La rábita es un vínculo que se establece entre dos personas por amor a Dios, y eso es lo que dirige a esa persona, ese vínculo es lo que lo dirige hacia Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Constantemente en la primera ayat, la primera sura del Corán nos dice Ihdina sirata mustaqim. Le pedimos a Dios que nos guíe por el camino recto, la guía. Ihdina, pedimos guía, que nos guíe, que nos guíe. Ante esto, básicamente tenemos dos opciones: o guiarnos, buscar esa guía según lo que a nosotros nos parece, o según la forma, la sunna que Allah estableció a través de alguien. ¿Y cómo fue eso? Allah, para enseñarle al profeta alayhi salatu wasalam, utilizó un intermediario, Gabriel. El profeta alayhi salatu wasalam a su vez enseñó cómo seguir esa guía a sus compañeros, y así se fue transmitiendo hasta que llegamos hasta nuestros días. Todas las acciones que en esa relación, en esa rábita, se tienen que hacer por amor a Dios, nada más, buscando esa realidad. Entonces uno, al tener presente, y ahora vamos a ver qué significa rábita antes de seguir con esto, y es interesante de dónde surge esta palabra y cómo fue cambiando el uso a lo largo del tiempo. Rábita, hace mucho tiempo, empezó en el siglo VIII, era una especie de derga en el Magreb, ¿sí? Que estaba en los límites, en las costas, en los lugares donde tenían que defender puestos fronterizos que defendían el país del ataque extranjero, o lo que fuese, de cualquier ataque de un país vecino o de cualquier otro tipo de amenaza que existiera sobre ese lugar. Eran lugares chicos que se ponían, y quienes iban ahí por lo general eran personas que se dedicaban a rezar y a estar siempre atentos. Rábita y rebat significa estar atado, perseverar en una cosa, establecerse en un lugar. Es una atadura, un lazo, un vínculo. También por esa característica se lo usa para las monturas de los caballos. Y ahora vamos a ver cómo se va armando todo esto. En el Corán aparecen muchas veces. Primero aparecen en un sura muy especial, que es el Suratul Kahf, de la caverna, en donde dice: eran jóvenes que creían en su Señor y lo habíamos confirmado en el buen camino. Reforzamos sus corazones cuando se levantaron, y usa la palabra warrabitna al-qulub. Les reforzamos sus corazones. Ahí está la primera. Es una guía y una especie de unión con Allah que se establece en el corazón. La segunda también aparece en el mismo sura, dice: si no fuera porque reforzamos sus corazones, ribatna calva, para que se comportara como creyente. O sea, es un vínculo que se establece con Dios. Después también sigue, y es el que recitó Yomar, dice: ya ayyuhalladhina amanu, tengan paciencia, ¿saben? Wow. Tengan paciencia, y más, manténganse firmes, rábitu.
y tengan conciencia de Dios. Es decir, es mantenerse firme, estar ligado, estar, digamos, tener ese lazo firme, ser perseverante, vigilar, abarca todo ese tipo de significados. Es una fortaleza especial que se establece. Entonces, teniendo eso en mente, se establecieron esos lugares que les mencioné. La gente iba ahí, rezaba para establecer ese vínculo de vigilar, mantenerse perseverante, estar atento y recordar a Dios. Se empezó a establecer lo que se llamaba, lo que hoy conocemos con el nombre de Derga Tekke Zawiya, de esa forma. Con el tiempo, ese vínculo se establecía con un sheikh. Esa era la rábita, lo que estaban adentro de ese lugar se llamaban los morabitún. Entonces existía una rábita, un trabajo interno. El trabajo interno era mantenerse atento constantemente, mantenerse con conciencia, tener ese vínculo fuerte con quien guiaba, y eso era lo más importante. Lo secundario era también mantenerse vigilante y atento para defender a todos los que estaban en ese país. Y de esa forma las cosas fueron evolucionando. Hay un montón de relatos de los morabitún y de las rábitas, y de la importancia de todo esto, y es donde se fue de a poco en esa parte del mundo islámico formando lo que se llamaba, lo que luego conocemos como Darga o teques nosotros acá. Y se empezaron a establecer estas reglas, esta relación, esta rábita. La rábita tenía que haber un vínculo fuerte, y con ese vínculo fuerte el murid se nutría del murad, o sea, el discípulo del maestro. Ese vínculo fuerte generaba ese amor especial que se generaba por la convivencia, por estar juntos, por estar atentos, por estar perseverantes. Y la cercanía en que se manifestaba, la diferencia entre los que venían y los que estaban era en el servicio. Cuanto más se le permitía servir a esa persona, más cercano era. Si uno no establece esos vínculos, si uno no empieza a crear puentes de conexión, ese vínculo fuerte, esa atadura, ese vínculo que tiene que existir entre el maestro y el discípulo, no pasa nada. Y eso no se puede forzar. ¿Qué significa no se puede forzar? No es una obligación. Nadie busca controlar a nadie. Entonces, es un principio coránico. La ikraha fid din, que significa no hay coacción en la religión. Uno hace lo que quiere hacer. Pero si está en el camino y quiere estar acercarse más a Dios, esa es la forma en nuestro camino. Es importante ese comportamiento en presencia y en ausencia. La atención, ¿sí? Estar siempre ser vigilantes. ¿Vigilantes en qué sentido? De nosotros mismos, de lo que sucede en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el corazón está entre los dos dedos del misericordioso. ¿Qué significa? Que lo mueve para un lado y para el otro. En un lado va para la oscuridad y el otro para la sombra. Y el corazón constantemente se mueve. ¿Qué significa? Constantemente va cambiando, a cada minuto. Son muy, pero muy, muy raros los casos que se pueden mantener firmes en uno y en otro lado, ¿sí? La vigilancia es eso. Entonces, el servicio a la creación, el servicio a quienes nos rodean, eso significa servir a Sheikh, servir a la creación, ayudar a todo lo que nos está rodeando. Con esa ayuda se establece un vínculo fuerte, una rábita con el Sheikh
y especialmente que es un umbral, no es nada especial, con Dios. Cuando se establece esa conexión, cuando esa conexión está fuerte, los pensamientos vuelan. ¿Qué significa? Está siempre presente. No importa dónde está, esa persona lo va a tener siempre presente en su corazón. Cuando está ese vínculo fuerte, está presente. Si no, nos olvidamos. Es algo ocasional, es algo transitorio. Uno puede pasarse 5, 7, 10 años y imaginarse, o lo que fuese que sea, imaginarse un montón de cosas. Esto no se trata de tirar fórmulas mágicas, repetir esto, si no saca esto, hace aquello. Ya hablamos de ese tipo de personas que hacen eso. Se trata de mantenerse firme, de esa disciplina, de ese modelarse. ¿Sí? Uno tiene que ser, es una joya en bruto y que el Sheikh lo va modelando. Si uno no establece ese vínculo, no hay forma de modelar el corazón. No hay forma. Puede venir, cantar un viaje, venir todos los días, jueves y sábado, o venir cada tanto, pero si no hay esa rábita, no hay camino. Si no hay ese vínculo, no hay camino. Hay que dejar de estar en estados imaginativos, ¿sí? Pensar que va a venir alguien con una túnica verde, con una buena barba así blanca, con un turbante así grande, volando, y cambió mi mundo. Tenemos que trabajar en nuestro interior. Esta cosa no es, si uno no lo hace, no pasa, así de simple. Puede pasar un día, una hora, 10 años, no pasa nada. Pueden haber muchas o pocas palabras, pero es ese amor que existe y esa presencia. ¿Por qué está esa persona? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Es el primer paso porque siempre existe dualidad. El ser humano, en los rangos del ser, el primer paso es el afrad. ¿Qué significa el afrad? El que está separado, el singular, el que está apartado de todo. Ese es el estado de la mayoría de la humanidad, la dualidad. Entonces, lo que uno automáticamente entra con una persona, y ese es el primer filtro del guía. Ya le dije todas las características, las precauciones y todo lo demás, pero la dualidad. Uno empieza a ver la dualidad que tiene que en uno, en el otro. Y ahí está la crítica. Ahí está esto, ahí está aquello, pasa esto, pasa aquello. Pero simplemente la persona que tiene adelante es un reflejo de lo que tiene adentro. Cuando esa dualidad desaparece, cuando no existe más entre esas dos personas el yo y el tú, en estado de, hablando de egoísmo, entonces entra en lo que se llama el fana fi sheikh, la aniquilación, la desaparición del ego en el sheikh. Y eso le permite pasar al segundo paso, que es fana fil pir, que es la aniquilación de uno en el pir. Y eso lo eleva a un estado aún más alto, que es el fana fi rasul, que es la aniquilación y el amor total en el profeta, alayhi salatu wasalam. Y eso le permite, y esa es la antesala de la cámara nupcial, ¿sí? Que es el fana fillah, es la aniquilación de uno en Allah. ¿Qué significa? Desaparecer todo egoísmo. Entonces, si uno no, imagínense, ¿por qué dice el profeta alayhi salatu wasalam al ulama warisul anbiya? Los sabios son los herederos de los profetas. ¿Qué significa esa herencia? Todos pasaron por estos filtros. Todos los que viajaron y llegaron, o los que viajaron y no llegaron, pasan por estos filtros. Si uno no puede pasar ese filtro de dualidad que existe al comienzo entre eso y no puede establecer ese vínculo, entonces en el principio del camino es el principio y el fin del camino. ¿Cómo hace uno para establecer ese vínculo? Uno cuida su rosa, así como hablamos hace mucho tiempo en el Principito. Tengo mi rosa, la cuido y la riego. Y entonces ahí, en ese estado, se da cuenta que lo esencial es invisible a los ojos. Así que y anden, dice,
Yakıldım ben nar aşka. Me quemé, me incineré, yo soy el fuego del amor. Andelip oldum, Gulzari aşka. Me hice un ruiseñor en la rosaleda del amor. Cuando uno desaparece, ¿sí? Cuando uno realmente entra en contacto con la realidad del amor que trasciende la realidad de lo físico, la realidad de la material, es decir, el amor suprasensible, que va más allá de aquello que vemos con los ojos, no se quema y se transforma en fuego. Después dice: soy un ruiseñor en la rosaleda del amor. El ruiseñor es una figura que se usa para el amante, ¿sí? Y la rosaleda y la rosa siempre representa al profeta, alayhi salatu wasalam. El ruiseñor y la rosa, ¿sí? El canto que hace esa pequeña ave, transmitiendo, al que lo escucha lo transporta y le canta a la rosa, ¿sí? Como cantamos hilajes, en un sentido amplio, en un sentido más que antes de llegar a eso, ¿sí? El ruiseñor es el derviche y la rosa es el sheikh. Son estadios, ¿sí? No es que estadios en esta transmutación que uno tiene que ir transformando, ¿sí? Transformando ese fuego en cada vez más intenso, ¿sí? El fuego físico que vemos, ese fuego que es interior. Empezamos cuando vemos a alguien y nos enamoramos, ¿sí? Esa es la primera etapa, pero ese amor tiene que transmutar, tiene que transformarse en algo que sobrepase lo sensorio, lo físico. Y eso no sucede sino que uno lo tiene que construir. Uno puede tener un amor a primera vista, o sea, los amores a primera vista básicamente son sensoriales, están ligados al mundo de lo físico, al mundo de la fisiología, de las hormonas, de los sentidos. Pero si uno no sabe transformar ese amor, si no es un constructor de relaciones, no es un constructor no es aquella persona que se une y se queda en sí misma, en sí mismo, ¿sí? Entonces esa realidad no la alcanza. Lo que tenemos más cerca, espiritualmente hablando, ¿sí? Son los guías espirituales, y a eso apunta. Cuando uno tiene presente eso, y esto no se hace de un día para otro, no es que sucede, hay casos, ¿sí? Especiales, pero uno tiene que construir esto. Si uno no construye esto, si uno no riega todos los días la rosa se marchita. Tiene que construir tiene que visitar, ¿sí? El ruiseñor tiene que visitar todos los días a su rosa, cantarle a su rosa. Esto es una metáfora.
Y uno aprende mirando, no hace falta, aprende estando, aprende a través del adab. El Sheikh no dice nada si uno se adelanta o se atrasa. Y quizás ni puede no darse cuenta del estado del adab que uno tiene con él, ¿no? O sí. Pero si uno se mantiene y sabe que a cada paso Dios lo está mirando, Dios está ahí, no se adelanta un paso por delante de él, no se toma una licencia que no corresponde, ese acercamiento, esa unión va sucediendo. Pero uno tiene que construir, lo que voy, que uno tiene que ser un constructor de relaciones, sabiendo cómo construir una relación, si no, esa relación se derrumba. Para construir algo uno tiene que saber. La sabiduría se adquiere a través de la teoría. La teoría se estudia, se pone en práctica. Una vez que se estudia, se pone en práctica y se conoce bien, ahí lleva a la excelencia. Pero si uno no se esfuerza por cualquier cosa que haga en la vida, no va a ningún lugar. Si pasa el tiempo, puede estar 5, 10, 20, 30, 50 años en el camino, pero si no entiende la esencia de las cosas, no pasa nada. Las cosas se construyen. Uno es como un siervo, ¿sí? Como un servidor. Sirve al Sheikh, y cuando lo sirves vas a ver. Mahrem olursun efendim, Mahrem olursun esrare ashka. Vas a ser un confidente. Ese servicio te va a ser un confidente, te va a ser un mahrem, algo íntimo, te va a ser un íntimo en los secretos del amor. ¿Qué dice Hazreti Pir del camino espiritual? Dice: no existe nada peor para el derviche que la pretensión. Esto está sacado de Murshid Dervishan. Ni nada más beneficioso que la ignorancia fingida. Porque si afirma que es un sabio, no se podrá beneficiar de nadie. Pero si sostiene que es un ignorante, entonces todo hombre perfecto lo considerará digno de apoyarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, aunque piensa que sepa, aunque piense que sabe esto o aquello, uno tiene continuamente escuchar y no decir que sabe, sino decir que es ignorante. No tiene que elaborar delante del sheikh o delante de cualquier maestro o delante de ninguna teoría de nada. Tiene que escuchar y callarse la boca. Eso es un principio importante en el Segar Suluk, en el camino espiritual y en el camino de lo que significa ser un discípulo. Después dice: el derviche que quiere avanzar espiritualmente debe día tras día esforzarse por ganar el afecto y el amor de su sheikh. Lo que hablamos antes. Ser derviche puede ser fácil o difícil. Mientras sigas tus deseos y voluntad, será difícil. Pero si te sometes a aquello que dice el sheikh, será fácil. Todos los rituales tienen un simbolismo, ¿sí? Y son tanto importante lo físico como lo espiritual. Tiene correlación. Cuando y todos, absolutamente todos, de alguna manera no entendemos la profundidad de lo que significa tomar el camino espiritual. Cuando hacemos esa valla, tomar mano, significa que de alguna forma morimos, ¿sí? Morimos a un estado
y estamos renaciendo a otro. Morimos, tratamos de buscar esa muerte consciente, renunciando a nuestra voluntad para que otra persona elija lo mejor para nosotros a través de la guía y nos lleve a buen puerto. Es un tema central eso. Y eso no es que les voy a decir esto y lo vamos a entender. Cuesta, depende de quién, años o la gran mayoría, podemos decir, no entendemos esto. Si no morimos a esa voluntad de elegir, a esa voluntad de que yo esto, yo aquello, entonces no hay. Los que llegan son muchos y como llegan se van. Hay otros que están y no están, y hay otros que siempre están en el mismo punto, ¿sí? Porque se piensan que saben, se piensan que son, porque pasaron años, son gran cosa, y quizá uno que está hace unos meses, un año, y avanza así. ¿Por qué? Porque entiende esto. Cuando entra esa dicotomía en el ser entre lo que uno es, lo que debe ser, cuando se producen esos choques interiores, porque uno realmente no dice algo y en su interior se produce, afirma otra cosa, esa especie de fingir. Entonces el espíritu, nuestro ser, entra en una colisión, ¿sí? Entra en una especie de estrés por eso, por lo que decimos y lo que en nuestro interior anidamos. Es fundamental eso, por eso dice Hazreti Pir, el derviche debe respetar y alegrar a su sheikh, sin importar quién sea esta persona. Sheikh, ¿no? Con mayúscula. Por ahí esa persona no es nada, pero de esa manera Dios hace que el derviche progrese y tenga aperturas espirituales. Y solo, dice, aquellos que buscan fervientemente a Allah consiguen avanzar en el camino de la noble tariqa. Y otra, con esto terminamos, y esta frase me toca a mí, porque estoy hablando. Aquel que habla mucho se equivoca mucho, y ello le produce sufrimiento y aflicción. Así que, inshallah, que Allah facilite y nos permita alcanzar los estados y la cercanía a todas las estaciones espirituales del camino, y nos permita día y día acercarnos cada vez más hacia Él y no ser de los rezagados, como dice Hazreti Pir, man taraka al-usul ba'da al-usul. Şeyhimin illeri uzaktır, yolları açılmış gül